Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. A 4 días de los comicios, Consejo Nacional Electoral a la espera de la llegada de más de 2.000 impresoras multifuncionales necesarias para que funcione el TREP. Estados Unidos podría desconocer al próximo gobierno si este surge de elecciones viciadas e irregulares, dicen analistas al interpretar visita y mensaje de Brian Nichols. En nuestra emisión, conozca por qué las elecciones del próximo domingo representan el desafío de vencer al abstencionismo electoral. El COEP llama a unas elecciones llenas de civismo y tranquilidad, al tiempo que garantiza funcionamiento del comercio antes, durante y después de las elecciones. Cámara de Comercio e Industrias de Cortés reconoce la extraordinaria labor al frente de la pandemia del viceministro de Salud Roberto Cosenza y su equipo. Fallece el exdiputado y fundador de la Democracia Cristiana, el doctor Ramón Velázquez Nazar. Los titulares fueron presentados por tarjeta. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 24 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad viví el mejor presente con el internet de 50 megas de Claro Hogar. Este día falleció en la capital el exparlamentario y uno de los fundadores de la Democracia Cristiana, Ramón Velázquez Nazar. Velázquez Nazar fue diputado en 3 periodos en el Congreso Nacional por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, logrando ser vicepresidente de ese poder del Estado en la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Juan Ramón Velázquez Nazar, uno de los 13 fundadores de la Democracia Cristiana y con un amplio recorrido político en el país, falleció a los 83 años, luego de permanecer interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Lamentablemente él tuvo 3 eventos cardiovasculares, infartos cardíacos, manejados en su momento, pero que le dejaron una lesión muy grande y pues progresivamente fue complicándose con infecciones pulmonares. Antes tuvo una destacada participación en el movimiento campesino y obrero. Fue diputado durante 3 períodos y vicepresidente del Congreso Nacional. Y pese a que en los últimos años se alejó de la política, siempre estuvo pendiente de la situación del país. El pueblo hondureño está perdiendo una gran persona, difícil de reponer. Cuánto valió o tuvo los conocimientos que Moncho tenía. Pues. Velázquez Nazar no solo se dedicaba a la política, también era especialista en medicina natural, profesor de matemáticas y física, comerciante. Él es economista, maestro universitario, político, médico naturópata con ciertas menciones en la Universidad de México, vegetariano, le fascinaba la medicina natural y él era realmente el gestor del inicio, de la creación, de la educación del médico naturópata de Honduras. Decenas de personas llegaron a solidarizarse con su familia a la funeraria donde esta noche se realiza el velatorio. Fuimos parte de la escuela de cuadros, también, ¿verdad? Que él formó, que él capacitó. Definitivamente una gran pérdida para el país. Mucho nos conocemos porque él nos reclutó a nosotros para el Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Y prácticamente él nos llevó a un centro de capacitación, nos orientó. Según su amigo Lucas Aguilera, en una última comunicación telefónica, el doctor Nazar le mostró su preocupación por el próximo proceso electoral. Mucho preocupado, decía, si gana el Partido Nacional va a ser un pijeo. Y si gana los de Libre, que son los que tienen las opciones, va a ser también un vergueo. El cuerpo de don Ramón Velázquez Nazar será sepultado este jueves en un camposanto de la capital.
La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad viví el mejor presente con el internet de 50 megas de Claro Hogar. Conozcamos parte del pensamiento de Ramón Velázquez Nazar en cuanto a la política hondureña en una entrevista que le ofreció al periodista Vicente Turcios en septiembre de 2016. Y hablando de sapiencia, hablando de política, ¿cómo está la política en Honduras? Dicen que tiburones nadan por ahí, algunos lagartos, bueno, no terminan por acomodarse. Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar al pueblo hondureño es que la política es una de las actividades más nobles cuando se pone a servicio de la población, que esa es la función del político. La segunda cosa es que la política sirve para administrar el Estado, no son otras organizaciones, sino los partidos los que tienen que hacer la organización. Y lo tercero es que los grupos empiezan a defender sus propias posiciones. Y eso es lo que nos lleva a mayores dificultades, porque tenemos un problema de metodología, de procedimiento para poder ponernos de acuerdo. Si estuviéramos claros que lo que buscamos es el bien común, si lo que buscamos es el bien de la sociedad, yo creo que actuando en política cada uno de nosotros se daría cuenta que debe de ceder en algo de lo que yo quiero para asegurarme que voy a obtener lo que queremos todos. Y entonces lo que estamos asistiendo ahora con las reformas de la ley electoral, con la discusión de presupuesto y todos los otros programas y proyectos del gobierno, tiene que ver precisamente con esas posiciones individualistas. Y entonces estamos obligados a promover más solidaridad y más búsqueda de consensos. Escuchamos en una entrevista que le hizo Vicente Turcios al extinto Ramón Velázquez Nazar, que tal como lo informó Mario Landa, fue vicepresidente del Congreso Nacional, fundador del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, contribuyó en la organización del movimiento obrero y campesino de nuestro país. Un hombre beligerante que le sirvió desde diversas trincheras a la patria. Ramón Velázquez Nazar. A 4 días de las elecciones generales del próximo domingo, en el Consejo Nacional Electoral tienen fija la mirada en el cielo, en espera de que llegue el avión con las más de 2.000 impresoras multifuncionales que serán utilizadas en la transmisión del TREP, mientras se preparan para distribuir este jueves 6.000 kits tecnológicos en una carrera contra el tiempo. El Consejo Nacional Electoral trabaja contrarreloj para completar los equipos tecnológicos para la transmisión de los resultados electorales preliminares. A pocos días del evento electoral, el CNE está a la espera de 2.400 impresoras multifuncionales y de los adaptadores que van conectados al módem para asegurar la transmisión. El equipo no ha llegado al país. Hoy en la mañana, en horas del mediodía, o sea, nos informaron en la mañana que en horas del mediodía llega un vuelo charter con las 2.400 impresoras que hacen falta, las impresoras multifuncionales y otros aparatos que se denominan HV, que son los aparatos para conectar los USB y los pendrive que llegan hasta el día de mañana. La consejera Moncada espera para este jueves comenzar con la distribución de los 6.000 kits tecnológicos. Sin embargo, sin las impresoras no se podrá iniciar su armado y traslado a los departamentos, lo cual pone en riesgo el proceso de la transmisión de resultados electorales. Esperando que lleguen el otro componente para terminar la maquila y poder iniciar mañana el envío de los kits tecnológicos a cada departamento. Este martes, las autoridades del Partido Nacional cuestionaron la tardanza de la entrega de los equipos y que no se haya comenzado a distribuir los kits tecnológicos. Es por eso que no confían que la TREP funcione al 100% el domingo 28 de noviembre. Mire, se tiene que cumplir con lo que dice la ley, ¿verdad? No queremos datos nosotros previos a esa hora que lo establece la ley para que podamos contar con datos oficiales, pero si no está el equipo, que es indispensable para eso, nos vemos preocupados porque este va a ser un problema muy serio que puede tener repercusiones con la democracia de nuestro país. A pesar de trabajar al límite para completar los equipos tecnológicos, en el CNE aseguran que se pueden subsanar
esos atrasos. En lo absoluto, tenemos entendido y se nos ha comunicado por parte de la Dirección de Sistemas de que serán configurados en tiempo y serán enviados en los términos y en las necesidades que se requieren para poder realizar la transmisión de resultados. Estarán en el tiempo necesario para poder configurarlo en cada centro de votación. Entonces este atraso, más allá de que sí implica cuestiones logísticas como enviar una ruta especial solamente para distribuirlo, no implica atrasos o riesgos en el sistema de transmisión. Ante todos esos atrasos, el máximo órgano electoral garantiza que sí habrá transmisión de resultados y cumplirán con la divulgación de los resultados 3 horas después del cierre de las votaciones, como lo indica la ley electoral. Hace algunos minutos me comuniqué con el presidente consejero del Consejo Nacional Electoral sobre esta situación de algunos componentes que a 4 días de las elecciones le faltan a este equipo para transmitir los resultados electorales preliminares. Y la verdad que no solo está preocupado el consejero presidente, sino que las consejeras igual. Hoy no llegaron estos componentes. Y precisamente este miércoles el presidente del CNE estaba comunicándose con su colega de la República Dominicana para verificar si ellos nos pueden auxiliar en esta situación que podría complicar la transmisión de los resultados el próximo domingo. Porque sin esos componentes de los que habló Rixi Moncada no puede haber transmisión. No llegaron hoy. La empresa que les ha fallado, que le ha incumplido al CNE, les prometió que venían hoy, después que venían mañana. Lo cierto es que los componentes no están en el país, por lo que la preocupación prácticamente se ha generado en el Consejo Nacional Electoral. A pesar de estos inconvenientes, el Consejo Nacional Electoral continúa con la capacitación y en esta ocasión 120 decanes participaron en un taller donde recibieron todas las instrucciones para asistir a la hora del voto a personas con capacidades especiales aglutinadas en la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras. Son ciudadanos que van a servir en diferentes centros de votación en diferentes partes del país, apoyando a aquellas personas con algún grado de discapacidad física y de esa manera garantizar un voto inclusivo, un voto en el cual cualquier ciudadano, independientemente de sus condiciones, valga igual que cualquier otro. Desde el Consejo Nacional Electoral tenemos ese amplio compromiso de garantizar ese voto igualitario, abierto y plural, y a través de iniciativas como estas que acompañamos y que apoyamos, se puede lograr. De acuerdo a datos del CIAR, son al menos 219,000 personas discapacitadas que están habilitadas en el país para votar en los próximos comicios electorales. La Junta Directiva, en pleno del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a través de un comunicado, hizo un llamado a la población para que asistan a las urnas a ejercer su voto y escoger a las nuevas autoridades del país. Sugieren hacer de las elecciones una fiesta cívica, en donde todos trabajen para mantener la paz y tranquilidad. El COEP además agradece la participación de los observadores y garantiza que las empresas mantendrán abiertas las puertas para atender a la ciudadanía antes, durante y después de las elecciones. Verificando elecciones libres, justas y sin un ápice de fraude, garantizando que se respete la voluntad popular. Sexto, a la ciudadanía le garantizamos que mantendremos las empresas abiertas con la seguridad que seguiremos ofreciendo nuestros servicios a la población con calidad, prontitud y eficiencia. El COEP además hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para desempeñar su función constitucional y hacer cumplir las reglas determinadas en la Ley Electoral de Honduras para dar certidumbre y mantener la paz social. Por eso, solicitan cumplir con el primer conteo en la hora establecida y aclarar que no se trata de tendencia, sino de un primer corte. Las 3 horas que dice la ley hay que cumplirla para dar resultados preliminares, y lo vuelvo a repetir, son resultados preliminares, no son tendencias, ni mucho menos. Los empresarios también hacen un llamado a los partidos políticos y sus líderes en todos los niveles electivos, dar el ejemplo, mantener la paz y tranquilidad y ser pacientes en esperar la decisión final del CNE, porque es necesario contar hasta el último voto para luego dar a un ganador.
El diputado de Libre Harry Dixon manifestó que el discurso de Brian Nichols ayudará mucho porque en Honduras siempre impactan las visitas de funcionarios estadounidenses y en el caso de su partido señala que si el ganador de los comicios resulta de un proceso limpio y sin violencia, tendrán que aceptarse los resultados independientemente que los beneficie o no. El Consejo Nacional Electoral de una forma honesta, objetiva, dicen que nosotros no ganamos las elecciones, hay que aceptarlo, ¿verdad? Hay que aceptarlo como se acepta en cualquier país civilizado, pero también esperamos que si las elecciones son así y nosotros ganamos, yo espero de los líderes del Partido Nacional que también acepten la derrota para salir a la calle a celebrar, a darnos un abrazo con la familia hondureña y no importa de qué partido político sea, yo creo que lo que debe pasar el 28 de noviembre es una fiesta cívica al final del proceso electoral. Dixon Herrera espera que las elecciones del domingo sean una verdadera fiesta cívica. El dirigente nacionalista Fernando Anduray aseguró que las declaraciones de paz deben ser congruentes con los hechos y en el caso del Partido Libre no es así, puesto que un día hacen el llamado a elecciones pacíficas, pero al mismo tiempo la consejera del CNE, Rixi Moncada, paga boletos aéreos a personajes con fama de desestabilizadores como el ex senador argentino Alberto Grillón. Estamos viendo que la oposición ayer se pronuncia por la paz, pero Rixi Moncada en el Consejo Nacional Electoral le paga el pasaje a uno de los promotores de las crisis de confrontación en América Latina, especialmente en Argentina. Referimos al señor Alberto Grillón. Anduray cuestiona que la llegada de Grillón al territorio nacional sea financiada con fondos del pueblo hondureño, mientras Moncada señala que ese listado de observadores se aprobó como pleno. Nosotros como pleno aprobamos un listado de observadores nacionales e internacionales. O sea, yo no conozco el detalle de todos los nombres, pero es un listado que aprobamos como pleno. Como invitados especiales y esperamos acá para que cumplan una misión, la misión de observación. Moncada insistió que ningún observador viene con rol de injerencia. Para los analistas, si la conflictividad social se agudiza con los escenarios postelectorales, el papel de la comunidad internacional será decisivo para tender puentes de diálogo y entendimiento, aunque lo ideal es que los políticos se comprometan a respetar los resultados. La sombra de los hechos postelectorales del 2017 sigue latente y para evitar que se repita, algunos expertos creen que las misiones de los organismos internacionales deben prepararse y en caso de ser necesario, facilitar un diálogo para bajar las tensiones entre los líderes políticos del país. Estos socios internacionales, incluso Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, deberían estar más preparados para facilitar un diálogo de manera más expedita en el caso de que tuviesen que darse otros tumultos postelectorales. Según Crisis Group, el escenario ideal sería que los políticos se comprometan a respaldar los resultados, acudir a las instituciones para resolver las controversias electorales y hacer un llamado para que las eventuales protestas de sus partidarios sean pacíficas. La mediación de estos actores internacionales debe enfocarse en la democracia y estabilidad del país, aseguran. Lo correcto sería entonces de que estos actores internacionales supuestamente imparciales puedan sentar a las partes y mediar, pero en el ámbito de la legalidad y de un espíritu democrático. Este analista es del criterio que, si bien es cierto, los agentes externos podrían ayudar a respaldar diálogos de emergencia, si en el país no pudieran resolverse las controversias, esta intervención debe enfocarse respetando la voluntad del soberano y dejando de lado intereses geopolíticos. Como observadores, obviamente, deben buscar que se solucione de forma pacífica y que se ejecute la voluntad, repito, del soberano, que es el ciudadano que está ejerciendo el sufragio. En caso concreto, ¿verdad? Me parece que pues, hacia eso es que le deben de apuntar y no hacia intereses de geopolítica, ¿verdad? O de carácter ideológico, como fue lo que ocurrió en el escenario anterior cuando la señora Fulton pues, se presentó allá para respaldar a quien era supuestamente su aliado político.
hay que hilar muy fino para que esos espacios no se conviertan también en imposiciones que serían, digamos, contrarias al espíritu que nosotros buscamos en el marco de este proceso electoral. A medida se acercan las elecciones generales, resurgen en algunos sectores los recuerdos de los turbulentos eventos del proceso electoral 2017. Pero los expertos consideran que en esta contienda esto no debería ocurrir, porque se efectuó una mayor inversión para los comicios. Se cuenta con mecanismos de transmisión de resultados y el ente electoral aseguró que brindará resultados a nivel presidencial a pocas horas luego. Cuando regresemos con el noticiero líder, la expectativa del abstencionismo en las elecciones del Bicentenario. Pero antes, la candidata designada presidencial por el Partido Libre, Doris Gutiérrez, espera que la visita de Brian Nichols, vamos a tener esta noticia más adelante aquí en el noticiero. Antes, Renato, este miércoles se inauguró el sistema de prealerta en la sala de atención de triaje y urgencias del Hospital Escuela en la capital, con el objetivo de brindar una alerta temprana a la sala de emergencia de este centro asistencial a través de un novedoso sistema de comunicación. Con ese sistema, las personas que requieran asistencia podrán realizar una llamada al 911. Ahí se recibirá el mensaje y posteriormente lo enviarán a una base de datos del Hospital Escuela, quien dará respuesta inmediata y tendrá acceso a referencias sobre la emergencia para tratar su continuidad. La labor del doctor Roberto Cosenza al frente de la pandemia del coronavirus en el norte del país ha sido reconocida este día por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en una ceremonia en la que se ha destacado su desempeño y compromiso como servidor público junto a un equipo de trabajo que se ha fajado en la primera línea en el combate del coronavirus. La noticia positiva. Por su desempeño como subsecretario de Salud y las iniciativas adoptadas en la zona norte contra la pandemia del coronavirus, de la mano de un equipo de trabajo, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés otorgó un reconocimiento especial al doctor Roberto Cosenza. Pudieran decir algunos, era su deber o su función, pero muchos son los testigos de su trabajo sin horario, sin ver color político, y cómo ha puesto sus conocimientos profesionales al servicio de los hondureños, especialmente de nuestra querida zona norte. Un funcionario público se debe a la población y el doctor Cosenza así lo ha demostrado. En la ceremonia se resaltó la capacidad del funcionario, reforzada con una hoja de vida con especialidades en el área de la salud, que le ha permitido desempeñar una función que muchos reconocen y que va acompañada de su don de servicio. Este ha sido un trabajo que se ha logrado en equipo. Aquí es donde vemos que junto a los hondureños podemos hacer mucho y el departamento de Cortés marcó todas esas estrategias que el país requería para poder enfrentar un enemigo desconocido completamente, donde articulamos lo que es gobierno central, gobierno local, los alcaldes jugaron un papel importante en el... Desde su traslado a la zona norte al frente de la pandemia, el doctor Cosenza se ha ganado la confianza de gran parte del personal de salud que se ha involucrado en la lucha contra la COVID. Un trabajo muy importante, el hecho de venir a unirnos a trabajar, tanto la Metropolitana de San Pedro Sula como nosotros, unir 12 municipios de un departamento que no es fácil, ¿verdad? Un departamento que impacta a nivel de Honduras y unir fuerzas vivas, unir empresas privadas, ¿verdad? Unirnos a nosotros como personal de salud, yo creo que es de reconocer la importante labor. Una labor que el médico asegura seguirá desempeñando con humildad, reconociendo que su profesión es un instrumento de Dios a través de la cual puede ayudar a muchos hondureños con problemas de salud. Más adelante, la expectativa del abstencionismo en las elecciones del Bicentenario. Y ordenan la captura de Fernando Suárez, testigo del caso Pandora. Los invitamos a que ustedes soliciten su... Corporación Flores, empresa del Grupo Flores, distribuidor exclusivo de la marca Toyota en Honduras, presentó el totalmente nuevo Toyota Rise 2022, una subcompacta que se distingue por su versatilidad, diseño juvenil, con amplio espacio interior para un estilo de vida activo. Este vehículo es para un segmento de clientes que buscan lo nuevo y lo diferente, un segmento de clientes que tienen una vida activa, que busca un vehículo que le brinde una utilidad y diversión.
Este nuevo vehículo viene en versión automática de 1.2 litros, 3 cilindros, 88 caballos de fuerza y otros componentes que le permiten alcanzar un desempeño inigualable en ciudad y carretera. Tenemos una gama de 8 colores disponibles, ¿verdad? Así que tenemos para todos los gustos de todos nuestros clientes. Así que los invitamos a nuestras agencias de Corporación Flores a nivel nacional para que agenden su prueba de manejo y puedan probar más de cerca este Toyota Rise 2022. Corporación Flores reitera la invitación para que sus clientes visiten las sucursales a nivel nacional y conocer más de cerca el nuevo Toyota Rise. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Ahorra en Bacredomatic y participa por el hogar de tus sueños. El precio de los combustibles fue presentado. La Secretaría de Gobernación y Justicia, mediante un comunicado, anunció este miércoles que para el traslado al interior del país por el proceso electoral, el próximo domingo se concede asueto el día lunes 29 de noviembre a todos los empleados públicos. Se exceptúan las instituciones del Estado que brindan servicios públicos, defensa nacional, seguridad, salud y emergencias. En tanto, en otro comunicado también de Gobernación, se declara ley seca en todo el territorio nacional con vigencia desde el sábado 27 de noviembre a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día lunes 29 de noviembre. Así que ley seca y asueto el lunes 29 para los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo y también judicial, para los empleados públicos, para que puedan desplazarse a ejercer el sufragio. Sí, vale la pena destacar que solamente son empleados públicos, que el Consejo Hondureño y la empresa privada ha dicho que ellos van a mantener pues los comercios abiertos. ¿Tenemos que trabajar nosotros? Tenemos que trabajar. ¿Cómo que no? Sí, no iba a venir el lunes. ¿Quién transmite las elecciones entonces? No, claro, vamos a trabajar. Esperemos que todo marche bien. Uno de los efectos directos del desencanto con la democracia ha sido la figura del abstencionismo. Y en nuestra serie Las elecciones del Bicentenario le contamos cuál ha sido su comportamiento en el país y por qué. En las elecciones más decisivas de Honduras, otra de las apuestas en este proceso electoral es revertir su tendencia para vencer la indiferencia. El abstencionismo se ha convertido en una figura que, pese a los llamados para votar por parte de diferentes actores, ha estado presente en los procesos electorales con porcentajes fluctuantes desde la década de los 80, convirtiéndose así en una fuerte competencia para quienes acuden a ejercer el sufragio. La falta de confianza y credibilidad en los políticos y en las instituciones públicas y políticas es uno de los factores que más ha incidido para que los hondureños no acudan a los centros de votación. Todas las encuestas, todos los estudios detallados y profundos que se han hecho sobre la democracia indican eso, el alejamiento de las personas, el bajo nivel de credibilidad que tienen las instituciones democráticas. Por eso se traduce también entonces en un abstencionismo, en una actitud de que mi voto no va a generar ningún cambio, mi voto no sirve para nada. Y por eso entonces la gente se aleja
del centro de votación. En una democracia donde el apoyo de los hondureños es apenas de 30%, según el Latino Barómetro, la fragilidad es evidente y, de acuerdo a los analistas, el abstencionismo ha jugado en contra de los procesos democráticos por la apatía del elector. El desafío en esta coyuntura es tratar de revertir las cifras y tendencias. En las elecciones primarias de marzo de este año se reflejó una abstención de más del 40%, según los analistas. En los comicios generales del 2017, este porcentaje aseveran fue de un 42.8%, de un padrón electoral de más de 6 millones de electores. Para este proceso, con un censo nacional depurado, las esperanzas se cifran en que el número de electores que no votan disminuyan y que las votaciones sean concurridas. Con lo cual, esa situación de muertos que siempre ha estado dentro de los procesos ha aumentado el criterio de abstención. Recordemos que en Honduras los muertos votan. Ha sido una situación que siempre se ha hablado como parte de los fraudes electorales que han existido, pero que ahorita al momento de depurar, el abstencionismo se va a tener que bajar considerablemente. Sin embargo, aunque es lo que se espera, hay otros factores que juegan en contra, como el desinterés y el desencanto debido a las condiciones de vida de un alto porcentaje de hondureños que los motiva a migrar, haciéndoles parte de ese abstencionismo. Entre mayor deuda externa, mayor pobreza en nuestro país. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo que tiene que ver con la migración, el desencanto especialmente de los jóvenes, que se ve traducido en migración, sin duda que es un elemento que ha contribuido para que se pierda la credibilidad en los diferentes procesos. La escogencia de gobiernos en los procesos electorales ha estado marcada por el abstencionismo. En las elecciones del 2009 alcanzó uno de sus máximos porcentajes con más del 50%. En el 2013 se redujo a un 39%, aumentando un 3% en el 2017. Además, se ha reforzado con votos nulos y en blanco. En las últimas elecciones se ha elegido al presidente con alrededor de entre 30 y 35%. Es decir, que no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la población hondureña que daba elegir al 50%. Así que me parece que el abstencionismo es una cuestión muy importante. Creo que con los datos que se están reflejando en este momento se va, digamos, a sumar, se va a pasar de esa cantidad de 30 a 35%. Las mediciones en este momento están entre el 55 y 58%, es decir, que vamos aumentando la participación ciudadana. Ejercer un voto razonado y reflexivo es la propuesta de Entendidos para reducir el abstencionismo, sobre todo en departamentos como Francisco Morazán y Cortés, donde se concentran las mayores cargas y pesos electorales. El departamento de Cortés es clave, tiene centros poblacionales muy importantes, no solamente San Pedro Sula, sino que Choloma, Puerto Cortés, La Lima, Villanueva. Son centros poblacionales que definen los resultados electorales. Por ello, entonces, el llamado a que la gente acuda a votar con un voto reflexivo, razonado, y no ejercer el voto en plancha sin ningún razonamiento detrás de ello. Revertir el abstencionismo, coinciden los analistas, requiere de un gran esfuerzo de las instituciones públicas y los partidos políticos por recuperar la confianza de la población, cansada de promesas incumplidas, de palabras que el viento se lleva y de planes que quedan en papel. La candidata designada presidencial por el Partido Libre, Doris Gutiérrez, espera que la visita de Brian Nichols sirva para que Estados Unidos no repita las acciones de 2017 cuando la encargada de negocios de ese momento, Heidi Fulton, avaló los resultados de unos cuestionados comicios electorales. Y hay que decirlo, la embajada tuvo una intromisión directa en el resultado de las elecciones en Honduras, cuando la señora Fulton prácticamente le fue a dar la bendición a don David Matamoros para que aceptara los votos rurales y para que permitiera la reelección a sabiendas de que era inconstitucional. Entonces le tomamos la palabra a este señor que vino a Estados Unidos que no van a venir a repetir lo que hicieron en la elección anterior.
Gutiérrez señaló que el paso de Nichols por Honduras deja un mensaje positivo, sobre todo cuando viene en un gobierno demócrata como el de Joe Biden. El mensaje del enviado especial de Estados Unidos, Brian Nichols, sobre las elecciones en el país fue claro, aseguran sectores gremiales y de sociedad civil, al afirmar que Washington no vería con buenos ojos que se repitieran los escenarios de 2017 y que si el proceso termina viciado, no se descarta que no reconozcan al ganador. Unas elecciones limpias que no se vean manchadas por escenarios similares al del 2017. Ese fue el contundente mensaje que dejó tras su partida el representante de Estados Unidos, Brian Nichols. Un recado que comparte el presidente del COEP, quien estima que la visita del funcionario estadounidense vino a dar confianza y optimismo, puesto que proviene del mayor socio comercial de Honduras. Coincidimos con ellos en los aspectos de que queremos elecciones transparentes, libres, creíbles, que el órgano electoral cumpla su función constitucional de ser un árbitro imparcial, que confiamos lo hará, y que los resultados en las urnas se van a respetar. De acuerdo al titular de la coalición patriótica, Estados Unidos está preocupado con lo que acontece en el área con varios países que ya se le fueron de las manos, por lo cual si en Honduras no llegaran a respetarse las condiciones que ellos demandaron sobre elecciones pacíficas y transparentes, existe una gran probabilidad que no reconozcan al ganador del domingo. El panorama no está nada igual al del 2017 en cuanto al papel que está jugando Estados Unidos en este caso. No creo que Estados Unidos en este momento podría reconocer cualquier situación que pueda tener opacidad en el proceso, lo cual podría dar a conocer que pudiera ser un fraude que genere por eso la violencia en nuestro país. Del mismo criterio es este analista del CIPRODE, quien señala que si bien es cierto, Estados Unidos habló de trabajar de la mano con el próximo gobierno, eso solo es parte de la diplomacia que marca su política exterior, puesto que en el caso que se den situaciones atípicas en Honduras, ellos ya dejaron una muestra clara de lo que son capaces de hacer con países del área que violan derechos humanos y están plagados de corrupción. Que la política internacional de Estados Unidos ha sido muy dura con gobiernos que han mostrado violación a derechos humanos, corrupción y vinculación con el crimen organizado, prácticamente en el aislamiento. Así que ellos en su diplomacia han sido claros. O lo que nos deja claro es que si hay actos de fraude en el proceso electoral, el gobierno de Estados Unidos no reconocerá este proceso. Mientras el director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, espera que el mensaje que deja Nichols sea para que Estados Unidos no juegue el mismo papel que desempeñó en 2017, cuando reconoció al mandatario actual, aunque la OEA hubiera recomendado repetir las elecciones por presentar irregularidades. Lo que esperamos es que en esta oportunidad el Departamento de Estado no vaya a desempeñar el rol que cumplió en las elecciones del 2017, donde se reconoció un resultado fraudulento, incluso en contra de las recomendaciones de la misión de observación de la OEA. Los expertos consultados esperan que los liderazgos políticos no manipulen los resultados en este proceso electoral, evitando situaciones fraudulentas que puedan derivar en mayor conflictividad. José Miguel Álvarez, Telenoticias. En el mundo, en TN5, el secretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que el gobierno de Nayib Bukele debilita la separación de poderes y la libertad de expresión. A propósito de la conclusión de la misión de la encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Mace, señaló que Mace alargó su estancia en el país centroamericano para dirigir los esfuerzos de Estados Unidos de reconstruir puentes con la administración Bukele frente al retroceso antidemocrático en El Salvador. El director para las Américas de Human Rights, José Miguel Vivanco, acusó al presidente de Perú, Pedro Castillo, de socavar la libertad de expresión, luego que el mandatario amenazara con dejar sin publicidad estatal a los medios de comunicación que bajo su criterio desinforman y tergiversan. El uso arbitrario de fondos públicos para premiar a aduladores del gobierno y castigar a críticos socava la libertad de expresión, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter,
Vivanco agregó que el discurso usado por Castillo ya es conocido en América Latina, al amenazar con retirar la publicidad oficial de los medios que no le gustan. El ataque de un grupo de personas con bombas Molotov contra uno de los accesos del edificio del histórico periódico argentino El Clarín tuvo un amplio repudio de los principales líderes políticos del país y llegó a los principales medios internacionales de la región. El ataque, calificado por el juez Luis Rodríguez como intimidación pública, perpetrado este lunes, fue ejecutado por al menos 4 personas que se juntaron en el Parque Lezama. Se colocaron prendas oscuras y al llegar en moto arrojaron bombas incendiarias. La agresión con bombas Molotov fue informada en los principales portales de Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y México, entre otros. Al menos 31 migrantes murieron al naufragar en el Canal de la Mancha, al norte de Francia. El náufrago se produjo frente a las costas de Calais cuando los pasajeros intentaban llegar a Gran Bretaña. Entre los 31 muertos habían 5 mujeres, una niña y 2 personas consiguieron ser rescatadas de forma heroica por las fuerzas del orden y 4 supuestos traficantes fueron detenidos. Raquel Lazo, Telenoticias. El mundo en TN5 fue presentado por Tigo. Conéctate en Navidad con un smartphone 4G LTE, solo 1,499 lempiras. Cuando regresemos, ordenan la captura de Fernando Suárez, testigo del caso Pandora. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, fallece el vocalista del grupo Queen, Freddie Mercury. De tecnología le presentamos la habitación sobre ruedas en que se ha convertido el auto del futuro, presentado por la marca Hyundai 7, una sala de estar extra de nuestra casa que podemos llevarnos a donde queramos. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Llegaron los descuentos que esperabas con Jet Stereo Blue Day Sale del 12 al 28 de noviembre. El auto del futuro no es un auto, es una habitación sobre ruedas. Se llama Seven y ha sido presentado por Hyundai. Todas sus luces son cuadrículas y sus retrovisores son en realidad cámaras que muestran en pantallas interiores lo que registran. La longitud total del coche es de 3.2 metros, pero lo que más llama la atención del Hyundai 7 es sin duda su interior. Cuenta con 2 butacas delanteras que pueden rotarse 180 grados, formando una pequeña estancia con el sofá esquinero que hay en la parte trasera. La simplicidad del coche esconde mesitas auxiliares, pantallas, compartimentos para bebidas y hasta rincones con puntos de luz en el propio marco de las puertas. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Llegaron... En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres realizaron el foro en el que presentaron 19 casos de violencia política durante este proceso, destacando que el 74% de los casos se reportaron en las zonas urbanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y de ese porcentaje, el 47.3% son candidatas a diputadas y el 36.8% candidatas a alcaldías, de las cuales el 63% no presentaron quejas ni denuncias por los casos de violencia recibidos. A 12 días del crimen del alcalde de Cantarranas, Francisco Morazán, Francisco Gaitán, las autoridades del Partido Liberal exigen respuestas claras del hecho para que no quede impune, pues solo hay un detenido, un sospechoso que no lo encuentran y se desconocen avances investigativos. Agilizar la investigación por el crimen del alcalde de Cantarrana, Francisco Gaitán, pidieron este miércoles a autoridades del Partido Liberal, a 4 días de las elecciones generales del 28 de noviembre, para las que Paquito corría para un 5º periodo como alcalde de su municipio. Hemos exigido a las autoridades que lo hagan. No es el primer caso, ¿verdad? Tuvimos el caso también del alcalde de Yamaranguila, Lenchito Bejerano, y luego tuvimos el caso de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock, y ahora pues este caso. Y también le hemos pedido a la policía que también le dé seguridad a algunos de los miembros del partido por quienes estamos preocupados. Wilfredo Velázquez, principal sospechoso del crimen de Paquito Gaitán, fue capturado por la Policía Nacional horas después del hecho. No obstante, hay sospecha de un autor intelectual con orden de captura que aún no ha sido ejecutada. El Ministerio Público debe basado en su principio de objetividad, debe de dejar claro, completamente claro, si no hubo otra persona tras este crimen y dejar claro a la sociedad, porque la especulación es algo que
que genera desinformación y sobre todo confusión a la sociedad hondureña. La causa contra Wilfredo Velázquez avanzó hasta audiencia inicial en la que el Ministerio Público logró auto de formal procesamiento y prisión preventiva, mientras se está pendiente del trabajo investigativo que ha desplegado la Policía Nacional. Mientras estas investigaciones o no se utilicen las técnicas especiales de investigación, llámese, en este caso, las intervenciones telefónicas que conllevaran a relacionar a otras personas relacionadas a la comisión de este delito, pues las agencias de investigación, así como la Fiscalía de Delitos contra la Vida, van a abstenerse de hacer pronunciamientos al respecto. Más de 20 hechos criminales se registran durante el proceso electoral que se avecina. Uno de los más graves es el asesinato de Paquito Gaitán, quien recibió al menos 15 disparos mientras realizaba su campaña política. En la zona de San Antonio, en Yocón Olancho, asesinan al dirigente liberal Darío Urbina. Ya anticipábamos la noticia, pero tenemos más elementos con nuestro corresponsal en Olancho, Alex Ordóñez. Buenas noches, compañeros televidentes de Telenoticias. Estamos en la capacidad de informarles desde este departamento de Olancho. Lamentablemente sigue la ola de violencia en la clase política. Don Darío Urbina, líder del Partido Liberal, se trasladaba de la comunidad de San Antonio a otra cuando sujetos desconocidos le interceptaron y una de las balas fue a dar a su cuerpo. Rápidamente fue trasladado con vida al Hospital San Francisco en la cabecera departamental Juticalpa, donde minutos antes de llegar al hospital fue declarado sin vida. Lamentable lo que pasa en este departamento de Olancho. Ya suman 2 los muertos. El aspirante alcalde por el Partido Liberal en la comunidad o en el municipio de Concordia, y ya esta persona que hoy perdió la vida, don Darío Urbina, precisamente en el municipio de Yocón. Hoy el municipio de Yocón y el departamento de Olancho, el liberalismo, llora su muerte. Lamentable lo que pasa en este departamento de Olancho. Compañeros, este es mi contacto con ustedes a los estudios principales. Buenas noches. A propósito de la violencia política antes de las elecciones generales, este día han atentado contra el candidato a alcalde del Libre en Esparta Atlántida. Hace apenas unas horas, el candidato a alcalde de Esparta Atlántida por el Partido Libertad y Refundación, Javier Villalta, fue víctima de un atentado este miércoles. Javier Villalta fue atacado a balazos cuando se dirigía a su vivienda por la carretera CA13 a inmediaciones de Lombardía, Esparta. Los guardaespaldas del aspirante repelieron el ataque. También más temprano fue asesinado, ya lo decíamos, el dirigente del Partido Liberal del municipio de Tocoa, Darío Urbina. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, condenó este miércoles a través de un comunicado las amenazas, violencia y discriminación contra defensores y miembros de la comunidad LGTBI del país. Condenamos el atentado contra Rachel Villafranca, integrante del colectivo de mujeres trans Arcoíris, así como también las amenazas contra el defensor y activista Denilson Barrientos, señala el CONADE. Según una denuncia, Rachel Villafranca fue brutalmente golpeada por 4 hombres y una mujer de quienes se desconoce sus identidades, mientras Denilson ha sido acosado y amenazado contra su integridad a través de mensajes de odio. El CONADE expresa su solidaridad con las víctimas y reprocha cualquier acción de estigmatización que haya sido dirigida contra las personas LGTBI. El Ministerio Público, a través del fiscal de protección a testigos y el apoderado legal del ciudadano Fernando José Suárez, informaron al Tribunal de Sentencia en materia de corrupción sobre el abandono del programa por parte del también acusado por el caso Pandora. Y fue con ese conocimiento que el tribunal celebró este miércoles audiencia de revisión de medida donde, a petición de las partes acreditadas, ordenó la captura y prohibición de salir del país para el acusado. La representación de la Fiscalía solicitó lo que indica el artículo 173 del Código Procesal en su numeral número 1, que es la detención o captura, para presentarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, mientras que su defensa solicitó al Tribunal de Sentencia que se dictara lo que indica el artículo 173 en su numeral número 7, que es la prohibición de salir del país. El tribunal libró oficio al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para que investigue hechos y causas probables
por las que Suárez dejó el programa de protección a testigos, asimismo que ofrezca garantías del debido proceso para que el acusado, quien aún bajo el citado programa rindió declaración reconociendo que manejó flujos de dinero público a través de las fundaciones Di Batista y Todos Somos Honduras para manejo de campañas políticas. Este día los defensores de los 8 ambientalistas de Guapinol demandaron del Poder Judicial la amplia publicidad del juicio oral y público previsto entre el 1 y 10 de diciembre, así como contemplar la posibilidad de trasladarlos de Tocoa a Tegucigalpa por considerar que este es un caso emblemático de criminalización del activismo ambiental en Honduras. Este día los abogados de los 8 ambientalistas detenidos en el caso Guapinol emitieron un planteamiento de hecho y de derecho para sustentar la petición de publicidad de la audiencia de juicio oral y público a desarrollarse entre el 1 y 10 de diciembre en Tocoa, Colón. Incluso pidieron considerar trasladar el juicio a Tegucigalpa, por lo que las organizaciones de derechos humanos que han acompañado el caso conformaron también este día el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol. El repetido incumplimiento de los estándares internacionales y de las recomendaciones específicas realizadas por órganos de derechos humanos nos hacen pensar que es fundamental que haya un monitoreo técnico de este juicio y que se garanticen que todos los derechos y todas las obligaciones a las cuales Honduras se ha comprometido sean garantizados y sean vistos por las autoridades judiciales en el caso. Desde el año de la detención de los ambientalistas en 2019, diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado el proceso de arbitrario al identificar falencias en el juicio. En febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias decretó que la detención de los 8 defensores de Guapinol es arbitraria y que por lo tanto tienen que ser puestos en libertad de manera inmediata. El Estado no ha tomado ninguna medida al respecto. Noviembre de 2021, un grupo de relatores y relatoras de las Naciones Unidas exigió su liberación inmediata, subrayando una vez más que su detención es arbitraria. Ninguna medida se ha tomado al respecto. Los miembros del Observatorio de Defensores de Guapinol aseguran que darán un acompañamiento calificado al caso y exigen un proceso transparente, ya que Honduras es catalogado como el peor país del mundo para el activismo ambiental. Como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que existe una justicia selectiva que actúa de manera tardía cuando se trata de casos de este tipo y actúa de otra manera favoreciendo los intereses de quienes tienen el poder económico político en el país. Por eso, desde el Observatorio por la Justicia de los defensores de Río Guapinol, lo que exigimos es que exista el debido proceso, un juicio justo, que hasta el momento estas personas no han tenido. Los 8 activistas ambientales son acusados por los delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol. Informamos de última hora que en un operativo sorpresa que realizó esta tarde un contingente de agentes de la Dirección Policial de Investigación DPI en el Centro Penal de Juticalpa, Olancho, en los módulos 9 y 11, decomisaron 34 envoltorios plásticos transparentes conteniendo marihuana con un peso aproximado de media libra cada uno. Asimismo, 297 envoltorios listos para el consumo, 53 envoltorios con cocaína, 3 teléfonos celulares, un auricular y una tijera. Esto fue en el Centro Penal de Juticalpa, Olancho. Justo cuando el ex agente policial Óscar Sánchez, de 42 años de edad, aparcaba su vehículo fuera de su casa de habitación en el barrio La Venecia, en Choluteca, sicarios que lo esperaban en el lugar se acercaron y le infirieron varios impactos de bala, quitándole la vida en el instante. Su cuerpo quedó inerte en el interior del vehículo que conducía a la víctima, un ex policía de tránsito que deja 4 hijos. No se está mirando cosas que bien horribles. Sinceramente no sabemos, nosotros solo venimos a ver ya cuando estaba el hecho. Sí, sí, escuchamos los tiros, sí. Las autoridades siguen la pista de este hecho violento luego de encontrar un vehículo que fue abandonado en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad y que representaba algunos impactos de bala y al parecer residuos de sangre. El Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores, INAMI, anunció la elaboración de una ley especial para estos grupos en riesgo.
tras revelar que un 65% de los menores por ellos asistidos confiesa que ha participado en grupos criminales como maras y pandillas, acciones de narcomenudeo y extorsión. Bueno, mi sueño realmente es este año graduarme. El Instituto Nacional de Atención al Menor Infractor, en asocio con el Fondo de Naciones Unidas para la Educación, lanzaron un modelo de gestión y atención al Sistema Especial de Justicia Juvenil, herramienta que permitirá construir una ley que garantice la reintegración positiva y productiva de jóvenes en conflicto con la ley. Actualmente ese es uno de los aspectos que tenemos que enfocar en los próximos años si queremos que continúe el camino de superación que hemos alcanzado. No he crecido con mi padre. El modelo garantiza atención integral y personalizada a jóvenes atendidos por el Sistema de Justicia Juvenil, que según el INAMI, 77% de ellos vienen de hogares desintegrados, un 11% niñas y 89% niños menores de 12 años. Nos consta que la política está en revisión y discusión para, esperamos, que pueda ser elevada al Consejo de Ministros en algún momento y aprobada como decreto. El modelo ofrece desarrollo de competencias laborales para jóvenes en su reinserción. La estadística indica que 50% de ellos dejaron el hogar antes de 12 años y 65% de los 1.400 asistidos por el INAMI hasta noviembre de 2021 dice que integró grupos criminales como maras y pandillas. Honduras ya tiene en su etapa final la construcción de una política nacional para atender a los jóvenes en conflicto con la ley. El INAMI y la UNICEF están esperanzados de que el Estado apruebe la ley para reintegración efectiva de jóvenes en conflicto con la ley penal. Cuando regresemos, CNA interpone recurso de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley de lavado de activos. Antes, en nuestra sección de educación financiera, le presentamos 3 pasos básicos para ayudar a su hijo en secundaria o en preparatoria a elaborar su presupuesto. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Aprovecha los descuentos y divide tus compras en cuotas 0% interés con las tarjetas de crédito Banpaís. Ayude a su hijo a determinar sus ingresos. Para los preadolescentes y adolescentes eso significa un ingreso regular, como sus cheques de pagos por trabajos y las mesadas que usted le dé, así como el dinero que reciben en sus cumpleaños o en las temporadas de fiesta. Haga que su hijo sume lo que recibe en un mes y ese es su ingreso total mensual. Calcule los gastos requeridos. Los gastos requeridos son costos necesarios que debe pagar regularmente. Son los gastos de lo que es imprescindible. Para un estudiante de secundaria o preparatoria, esto podría ser la factura mensual del teléfono celular o la gasolina o el seguro del auto. Sume el total de estos costos en un mes para determinar una base de referencia para gastos. Haga cuentas. Una vez que tenga el total de gastos requeridos, haga que su hijo reste ese número de sus ingresos. Esto demuestra si tiene lo suficiente para cubrir sus necesidades, así como cuánto dinero le sobra. Educación Financiera fue presentada por Banpaís y su programa Divídelo Todo. El Consejo Nacional Anticorrupción informó que interpusieron una garantía de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra las reformas a la Ley Especial de Lavado de Activos, donde se califica de forma discriminatoria el accionar de las organizaciones de la sociedad civil y las no gubernamentales. Al decreto que reformó la Ley Especial de Lavado de Activos, en vista de que está alejado completamente de las disposiciones constitucionales. Esto es en referencia a donde establece de que las organizaciones de sociedad civil serán consideradas como personajes políticamente expuestos, en razón de que nosotros nos regimos bajo otras normativas, bajo otros parámetros de carácter nacional e internacional, y consideramos de que esta es una aberración completamente jurídica por parte del hemiciclo legislativo, y en razón de ello presentamos una garantía para que se nos restituyan todos esos derechos que se están viendo vulnerados. El CNA expone que no pueden ser calificadas como personas políticamente expuestas, por lo que deben abandonar el espacio de criminalización en el que se les ha incluido.
El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. En esta Navidad, abre tu cuenta, disfruta más y ahorra con los mejores beneficios. Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras, confirmó que esta institución mantiene una deuda de $700 millones con organismos de crédito internacional. Son alrededor de 600 millones con el FMI y 100 millones con el BCE, recursos que fueron obtenidos a una tasa del 1.5% y a 6 años plazo. El dinero del Banco Central se lo prestó al Ministerio de Finanzas. Este financiamiento, al tener un buen nivel de reservas, el Banco Central, lo que ha hecho el Banco Central es que al no necesitarlos, se los ha prestado a las mismas condiciones a la Secretaría de Finanzas. Entonces el efecto neto es cero porque obtuvimos préstamos del FMI, pero prestamos a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas nos paga al BCH y el BCH le paga al FMI. Estas operaciones se realizaron debido a la caída en los ingresos tributarios y el incremento en los gastos sociales por la COVID-19 y las tormentas Eta y Iota. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. En esta Navidad, abre tu cuenta, disfruta más y ahorra con los mejores beneficios. Miren, no lo podemos negar. Hay preocupación entre la gran parte de hondureños por la situación de las elecciones, que uno espera que sean pacíficas. En los mercados y comercios capitalinos se ha instalado la preocupación por el día después del proceso electoral y los resultados que las elecciones arrojen, al indicar que temen se vuelva a instalar el escenario de violencia del 2017 si el perdedor no acepta los resultados de las urnas y se vuelve al toque de queda, afectando así el leve dinamismo en la economía. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones del 28 de noviembre y a la vez inició la preocupación de los comerciantes del país, quienes temen se generen disturbios porque los perdedores no admitan la derrota y esto perjudique la actividad económica. Eso más que todo porque no podemos cerrar la economía del país, no podemos cerrar porque nosotros vivimos del diario. Y si no vendemos, no comemos, va. El temor es que debido a las inconformidades, los parciales de diferentes partidos se enfrenten, hayan saqueos como en el reciente pasado. El gobierno ordene un toque de queda y se afecte la economía. Por eso piden paz, armonía y honestidad en el proceso electoral. La verdad, un llamado a esta gente que la verdad que respete la voluntad del pueblo, pues, ¿verdad? Que no se vaya a parar la economía, pues, porque hemos tenido bastante con este problema de la pandemia, casi 2 años. El COED se sumó a la petición de los pequeños emprendedores. Señalan que al generarse disturbios la economía se deteriora, pierden los empresarios y comerciantes, pero los más perjudicados son los pobres. Por eso piden elecciones limpias y transparentes. Pero la persona que tiene que salir a trabajar todos los días para ganarse su comida diaria y llevarla a su casa, esa gente es la que más sufre. No los hagamos sufrir. Por favor, vamos en paz. El lunes tenemos que trabajar. Debido a la inestabilidad política que se respira y la confrontación verbal que existe previo a las elecciones, el temor es tal que muchos dueños de negocios comenzaron a asegurar sus tiendas y otros no han invertido dinero en compra de nueva mercadería para surtir sus emprendimientos con miras a la Navidad. No se han abastecido lo suficiente para esperar las ventas de los feriados de fin de año, precisamente por temor a saqueos o a que se ocurran este tipo de incidencias. Los microempresarios sugieren asistir a las urnas y ejercer el derecho a votar para escoger a las nuevas autoridades, derecho que debe ser respetado por la clase política, pero claman porque no haya confrontación, porque no soportarían más pérdidas y un mayor endeudamiento. Tanto la gran empresa como los pequeños emprendedores lo que esperan que estas elecciones del próximo domingo se desarrollen de forma limpia y transparente para que los ganadores y perdedores queden satisfechos y de esta forma todos los hondureños volvamos a nuestras actividades normales el próximo lunes. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Miren, también hay preocupaciones con las elecciones y la COVID, porque es cierto, se van reduciendo el número de contagios y muertes, y eso es bueno para Honduras, pero la aglomeración del domingo genera algunas preocupaciones entre los expertos sanitarios. Por primera vez en Honduras desde la llegada de la pandemia, la ocupación hospitalaria de casos se redujo a un 8%, siendo el registro más bajo en el país desde que apareció el virus. Los datos oficiales son esperanzadores. La ocupación por COVID hasta este lunes es de 123 hospitalizaciones a nivel nacional. Pero esto puede cambiar, según este científico, por las grandes aglomeraciones de hondureños que se han formado durante este periodo político, evidenciadas durante los cierres de campaña en diferentes puntos de Honduras, y que podría solo ser cuestión de tiempo para causar un repunte de casos como los ocurridos en varios países de Europa. Tenemos un porcentaje significativo de hondureños que no se han vacunado. Esto representa un riesgo epidemiológico, dado que estos casos en los que no se han vacunado pueden provocar un nuevo incremento de la enfermedad, tal como ha ocurrido en Alemania, en Austria, en Inglaterra. La mayor preocupación es por los más de 2 millones de hondureños que no cuentan con ninguna dosis de la vacuna. Ante eso, los miembros de los centros de votación serán clave el día de las elecciones para evitar aumentos de casos, aseguran. Los partidos políticos deberían ser muy categóricos con sus grupos que estarán representándoles para que tomen estos cuidados, para que se apeguen a los protocolos que el Consejo Nacional Electoral ha emitido a cada grupo que estará participando. Pero en el CNE afirman que ya tienen listo todo lo relacionado a las medidas de bioseguridad de las elecciones generales, para lo cual realizaron una inversión que supera los 8 millones de lempiras. Vamos a distribuir 19.200 kits de contingencia, 18.265 para las miembros de la Junta Receptora de Votos y una cantidad de contingencia por si alguna Junta Receptora de Votos no logrará llegar a ese kit de bioseguridad. Los expertos consideran que el panorama debe ser reservado y la ciudadanía no tiene por qué sentirse triunfalista ante el virus. Aconsejan a la Secretaría de Salud enfocarse en vacunar estos días a la mayor cantidad posible de personas para seguir avanzando en el proceso de inoculación, que según las autoridades ha inmunizado ya a más de 4,5 millones de hondureños con su primera dosis y a un poco más de 3.200.000 con su dosis completa. El estado del tiempo es presentado por Diunsa. Llegó la promoción más esperada. Black Week Diunsa. Los precios más bajos garantizados. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Miren lo que está sucediendo en España. Están recibiendo fenómenos extremos pues en varias comunidades, pero diferentes fenómenos extremos. En unos nevadas extremas, en otros lluvias intensas, inundaciones. Y bueno, hasta se están formando algunos fenómenos que no habían visto, como estos que se conectan desde la atmósfera hasta tierra y hacen desastres en cuestión de segundos. Pues eso es lo que está viendo España en este momento y no se lo pueden creer, porque en pequeñas regiones con cercanía pues están viendo estos escenarios climáticos que no se habían visto antes. Pasando a nuestra zona, el frente frío que nos ha estado dejando algunas lluvias en el litoral caribe hondureño se ha recortado y está en la parte baja de Centroamérica. Tiene puntos rojos, que quiere decir que está en su etapa de frontólisis, ya disipándose. Sin embargo, en toda la parte norte caribeña, ustedes pueden ver esta zona que permanece una masa de aire frío. Entonces, por eso continuaremos con amaneceres fríos y noches también con temperaturas frías. Para esta próxima jornada no tenemos pronóstico de lluvias y de presentarse, podrían presentarse solamente en la esquina oriental del territorio nacional porque los vientos continuarán levemente acelerados del noreste y variando ya un poco al este. Por eso se acumularía la humedad al final del día en esta región oriental y no descartamos pues algunos chubascos que alcancen incluso el departamento de Colón. Para el día viernes, esta humedad que está como gravitando ahí en el ambiente se introducirá nuevamente al litoral caribe hondureño, así que le vamos alertando de ello. Las temperaturas, pues vamos a amanecer con temperaturas entre 10 y 15 grados Celsius en el centro y la parte occidental
y luego en el transcurso de la jornada las temperaturas llegan a 25 y puede ser en regiones del oriente y a las zonas costeras que las temperaturas ya superen los 31 grados Celsius. Es el panorama meteorológico para las próximas 24 horas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Con el hecho, la frase y la imagen del día. En medio de llamados a elecciones limpias y pacíficas, el tiempo juega en contra del Consejo Nacional Electoral, que cruza los dedos porque le lleguen más de 2.000 impresoras multifuncionales necesarias para que funcione el sistema de transmisión preliminar de resultados TRED. Así interpreta este integrante de sociedad civil la visita y mensaje del enviado especial de Estados Unidos, Brian Nichols. Lo que nos deja claro es que si hay actos de fraude en el proceso electoral, el gobierno de Estados Unidos no reconocerá este proceso. Fallece el doctor Ramón Velázquez Nazar, exdiputado al Congreso Nacional por el Partido de la Democracia Cristiana y ex vicepresidente de la Cámara Legislativa, un ciudadano comprometido con la democracia hondureña. Llegamos al final. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Matan al dirigente liberal Darío Urbina en Olancho y atentan contra el candidato a la alcaldía de Libre en Esparta, Atlántida. Emiten orden de captura y prohibición de salir del país para el principal testigo del caso Pandora, Fernando Suárez. Cámara de Comercio e Industrias de Cortés reconoce la extraordinaria labor al frente de la pandemia del viceministro de Salud, Roberto Cosenza, y su equipo. Corte Suprema de Justicia y Gobierno decretan asueto para el lunes 29 y habrá ley seca desde el sábado hasta el lunes a las 6 de la mañana. Brian Nichols dice que Nayib Bukele socava independencia de poderes en El Salvador y la ONG Human Rights acusa a Pedro Castillo en Perú de atentar contra la libertad de expresión.